buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos a Desenlaces por la señal de TVS. Hoy estaremos conversando acerca de varios tópicos con un periodista prestado a la política, Ernesto Villegas Polhac, hijo de Cruz Villegas, egresado en la Universidad Central de Venezuela, exdirector del diario Ciudad Caracas, bombero voluntario de la Brigada Infantil Juvenil, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 3 oportunidades, exministro de Comunicación e Información del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro, creador del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, jefe de gobierno del Distrito Capital, actualmente se desempeña como vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y es conductor por la señal hermana de Telesur del programa 7 Preguntas los lunes a las 9:30 de la noche. Ernesto Villegas Polhac nos estará acompañando al regreso del corte, no se parte. Seguimos con más de su programa de Desenlaces acompañado de Ernesto Villegas. Ernesto, agradecido por tu presencia el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Rodolfo. Ernesto, luego de esa introducción inicial que dimos, que vemos que es un hombre bastante polifacético, porque hasta bombero fuiste. Tal vez la juvenil, gente, ¿no? Bombero juvenil, tal vez la gente no lo sabe. Infantil y juvenil. Infantil y juvenil. Periodista de larga data, exministro, pero vamos a ubicarnos en esta primera parte, en la parte más humana de Ernesto Villegas. ¿Cómo fue tu relación con tus padres? Mira, muy amorosa, entre otras cosas porque yo llegué ya al filo de la fertilidad. Mi mamá tenía, al momento en que yo nací, la edad que hoy acá, yo vengo de cumplir hace poco, el 29 de abril cumplí 46 años. Esa era la edad que tenía mi mamá cuando yo nací. Y mi viejo Cruz Villegas iba a cumplir, cuando yo nací, a los 4 días siguientes, iba a cumplir 53 años. De modo que soy hijo de una pareja de adultos, no de unos chamos. Y esa condición, pues, quizá contribuyó a que yo los viviera y los disfrutara en una faceta muy particular, ¿no? Ya cuando ellos se aproximaban ya a la vejez y digamos, a una vida menos azarosa, ajetreada por la política o por el trabajo. Tú sabes que mi viejo fue dirigente político. No. Tú en la presentación, por cierto, no mencionaste el nombre de mi mamá, Maja Polhac, que es una judía croata que vino a Venezuela huyendo del nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Mis hermanos mayores tuvieron una vida, digamos, mucho más sometida a los avatares de las persecuciones políticas. El mío siempre fue un hogar muy humilde, pero ellos vivieron privaciones muchísimo más rudas que las que pude haber tenido yo ya para el momento en que nací, en el año 70. Un hogar numeroso. Sí, muy numeroso. Yo, dentro del matrimonio fuimos 3 varones, hay otros 2 más fuera y 5 hembras, ¿no? De modo que mis hermanas se ocuparon de mí, mi mamá tenía que trabajar, pero bueno, yo viví el retiro de mi viejo, compartí mucho en su convalecencia, igual que con mi mamá. Y creo que eso lo compartimos tú y yo, pero lo hablábamos antes del programa. Sí. Tú también naciste con un padre ya cincuentón. Y eso creo que influye en que uno alcance cierta madurez más rápido que en otros casos. Te obliga a la vida a madurar. Muy joven enfrenté la enfermedad de ambos, me tocó frentear situaciones familiares complejas. Y bueno, recuerdo con mucho amor tanto al viejo como a la vieja, ¿verdad? ¿Y tu relación con los hermanos? Porque siendo un núcleo familiar numeroso, pues siempre hay una empatía, una afinidad hacia algunos hermanos en particular. ¿Cómo fue ese convivir en un hogar amplio? Mira, muy amoroso y lo sigue siendo, déjame decirte, ¿no? Por supuesto que la figura paterna y materna al desaparecer hace que los lazos se vayan flexibilizando y cada quien va estableciendo su propio núcleo familiar, pero nosotros mantenemos una relación amorosa entre los hermanos y muy solidaria, por cierto. La gente de pronto, claro, ve las cosas por televisión y no se imagina
que alguien que pueda tener de pronto una diferencia política por algún asunto, una visión distinta sobre algún tema, pues pueda a la misma vez tener expresiones de amor y de solidaridad como las que tenemos entre nosotros. Crea mucho morbo, se ha especulado mucho. Nosotros nos intercambiamos desde los zapatos hasta las camisas. Si de alguno de nosotros está enfermo, se activa un mecanismo de solidaridad inmediato o tiene cualquier tipo de inconveniente, problema, adversidad, estamos allí al pie del cañón. Todos para uno y uno para todos. ¿Por qué crees que se ha especulado tanto de tu relación con tu hermano Vladimir en concreto, en particular? Hay un morbo. Algo despertado mucho morbo esa relación. Claro, porque la gente siempre, la gente no, hay algunos que se encargan de tratar de establecer distancias y malestares entre nosotros, y tenemos además una herramienta que nos ayuda mucho entre nosotros, que es el humor. Nosotros hacemos chistes, juegos de palabras, y no te voy a decir que en algún momento no tenemos alguna discusión, que la tenemos, pero nuestra relación está por encima de eso. Nosotros, como yo lo digo coloquialmente, nos queremos que jode, y eso está por encima de cualquier cosa. Somos hermanos, y no solo Vladimir, lo mismo sucede con el resto. Mis hermanas, por ejemplo, que son 5, son mayoría en casa, sí, pero como no son tan visibles por los medios de comunicación, la gente, muchos ignoran su existencia, pero nuestras hermanas son muy importantes para nosotros. Así. Y con ellas tenemos, y con las sobrinas, los sobrinos, los cuñados, las cuñadas, los tíos, los primos, o sea, una gigantesca familia que es como cualquier otra, además, porque la familia venezolana es así. Así. Yo siento que es la familia típica venezolana que está por encima de cualquier diferencia puntual sobre algún tema. ¿Qué lugar ocupan los hijos en la vida de Ernesto Villegas? Mira, ahora puedo tener, ahorita lo ocupan en plural, porque yo en el año 2001 me convertí en padre de mi primer hijo, Santiago, y ahora el año pasado me nacieron unos morochitos, ¿no? Ezequiel y Emiliano. Y ahora puedo decir que tengo 3 hijos, y eso, cada vez que lo digo, me impacta a mí mismo. Está en fase de adaptación. En fase de adaptación a la idea de que tengo 3 muchachos, ¿no? Antes era padre de un hijo único. Es una maravilla. Por cierto que los pequeños le han venido muy bien al primogénito, al mayor, porque ahora él es hermano mayor. Y yo siempre le digo, bueno, tú me tienes que ayudar, porque yo ahora no soy el papá que era cuando tú naciste, que tenía apenas 31 años. Ahora tengo 46 y no es la misma destreza, agilidad, capacidad, resistencia que tiene una persona de 31 a una de 46. De modo que ahora, y son 2, además, ellos apenas ahorita están gateando, ¿no? No me imagino dentro de poco cuando estén correteando. Y es todo un ejercicio, ¿no? Es de verdad una cosa maravillosa, una bendición que nos ha llegado al hogar, y los hijos son además el sentido de trascendencia encarnado, ¿no? Uno sabe que uno trasciende a través de los hijos, así como los padres de uno saben dónde estén en el plano de la eternidad, que viven en nuestros corazones, uno sabe que a través de ellos trascenderá, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me llena de mucha satisfacción la paternidad, y es una gran responsabilidad además, ¿no? Ernesto, estar a la altura del desafío que significa la crianza como hombres y mujeres de bien. Espero en algún momento tener también hijas, porque dicen además que las hijas se ocupan más de los papás que los varones, no lo sé. Esperemos que sea así, pero yo tengo una hija por ahí. Bueno, me lleva una ventaja. Mira, Ernesto, al regreso del corte quiero que hablemos sobre tu relación con el presidente Chávez. Sabemos que era una relación bastante estrecha, bastante cercana. Quiero que le expliques a la audiencia cómo llegaste a gozar del privilegio de ser ministro de Comunicación de un gobierno como el de Hugo Chávez. Al regreso del corte hablaremos de eso. Ya venimos con más de su programa Desenlaces por la señal de TVS.
Estamos de vuelta con su programa Desenlaces, acompañado de Ernesto Villegas. Habíamos dejado un tema en el aire antes del corte. Ernesto, ¿cómo fue esa relación con el presidente Chávez? ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí personalmente cierto día en la sede del diario El Nuevo País, donde yo era reportero. El comandante Chávez acaba de salir de la prisión y fue de visita al periódico y tuve el privilegio de estrechar su mano en esa visita. No me podía imaginar que años después la vida daría vueltas y yo terminaría trabajando bajo sus órdenes directas, ¿no? Ahora, tú dijiste antes del corte que yo tenía una relación muy estrecha y yo quiero aclarar lo siguiente. No es verdad, no es cierto, lamentablemente. Yo hubiera querido tener una relación mucho más estrecha con el comandante Chávez, haber, digamos, tenido ese privilegio histórico. Sin embargo, la realidad es que él, sin tener una relación estrecha conmigo, me dio la confianza de traerme bajo su mando a ocupar la inmensa responsabilidad del Ministerio de Comunicación e Información. Y mira, no pasó mucho tiempo antes de que él comenzara su tratamiento y tuvimos una relación muy rápida para mi gusto, muy fugaz de trabajo, en la que, debo decir, me sorprendió gratamente lo respetuoso y lo caballero que Chávez fue como jefe conmigo. Yo incluso en el acto de juramentación, cuando él nos toma juramento, por cierto, a la ahora presidente Nicolás Maduro, lo juramenta como vicepresidente y a un conjunto de nuevos ministros, yo mismo le digo a él que tenía conciencia de que él no era un jefe fácil, pues que trabajar con él era algo muy exigente, ¿no? Entonces él me dijo, it's true, en inglés, ¿no? Es verdad. Y yo lo tenía como un jefe muy severo y ciertamente me han referido y conozco pues de la severidad con que él asumía el liderazgo, la conducción, la dirección. Sin embargo, conmigo cada vez que se dirigió hacia mí fue sumamente respetuoso. Yo esperaba un jefe mucho más áspero por la imagen que se había tejido alrededor de él, pero siempre, incluso cuando me llamó la atención sobre algo, lo hizo con un respeto, pero impresionante. Y yo ese mismo respeto se lo profesé y se lo sigo profesando a la figura del comandante Chávez. Tuve ciertamente el privilegio histórico de trabajar bajo su mando directo. Le agradezco infinitamente la confianza. Me tocó una etapa sumamente difícil. Sí, de eso quiero hablar. ¿Cómo no es lo mismo ejercer un ministerio de comunicación de tanta responsabilidad en un país tan noticioso como Venezuela, en una coyuntura normal, que en el punto donde te tocó a ti, la enfermedad del comandante Chávez y su posterior desaparición física? En lo personal me imagino que debes haber tenido un montón de anécdotas que viviste en ese momento. Pero ¿cómo fue ejercer un ministerio en una situación tan dura para el país? Mira, muy difícil, sumamente difícil, compleja. ¿Cuántos ministros de comunicación trabajan para un presidente que termina enfermando y desapareciendo físicamente? Pero además, ¿cuántos de esos presidentes eran líderes colosales? Como lo fue y sigue siendo el comandante Chávez. No fue un presidente cualquiera, fue un líder mundial, continental, histórico para la propia Venezuela. De modo que informar sobre cualquier detalle, sobre cualquier aspecto de la batalla que él estaba dando por su salud era una gran responsabilidad, porque además sabías que el mundo entero te estaba, digamos, siguiendo. A mí me tocó, por ejemplo, en una cumbre en Chile, creo recordar que era la cumbre de la CELAC, y previamente hubo una cumbre de América Latina, la Unión Europea, allí mismo en Santiago de Chile. Bueno, y yo recuerdo que siendo yo su ministro de Comunicación, el presidente Chávez se encontraba en La Habana en tratamiento y, bueno, a mí los periodistas que fueron a cubrir esa cumbre, a la que asistió en representación de Venezuela el vicepresidente ejecutivo entonces Nicolás Maduro, pues a mí los periodistas me cayeron encima, recuerdo, durante 8 horas continuas, algo así,
me abordaban y me montaban en un set de una entrevista en CNN y de allí pasaba un canal árabe y después ahí pasaba un canal chino y todo era interrogándome sobre la evolución del comandante Chávez y la situación venezolana. Le quitaban micrófonos a presidentes que estaban declarando cuando escuchaban el ministro de Venezuela, Chávez, entonces dejaban a presidentes para tomarle la declaración al ministro. Yo sé que no era por mí en lo individual, en lo personal, era por Chávez, que era, digamos, una referencia política internacional extraordinaria y sigue siéndolo, aún después de su desaparición física. Pero lo cuento pues porque es parte de las anécdotas, ¿no? Lo mismo que el cómo me entero yo del fallecimiento del comandante Chávez, que fue una cosa tremenda. Yo el día anterior, el día 4 de marzo, tuve una locución donde expongo el agravamiento de la situación de salud del comandante Chávez, pues esa era la información que ya teníamos, ya el vicepresidente Maduro entonces era quien aprobaba cada uno de los comunicados que fueron hechos públicos, ¿no? Y ese día 5 de marzo yo hago una asamblea de trabajadores en el MINS. El Ministerio de Comunicación convocó a todos los trabajadores para informarles que la situación era sumamente crítica, el cuadro clínico del comandante Chávez había sufrido un deterioro. A mí me correspondió informar sobre buenas y malas. No sé si tú has tenido algún familiar en batalla por la vida, pero sí, claro. Cuando uno tiene un familiar en terapia intensiva, oye, celebra cada vez que abre los ojos, por ejemplo, o cuando sale de allí y da sus primeros pasos para ir solo hacia el baño, es una gran noticia. Pero lamentablemente cuando esas cosas pasan, a veces sucede que son seguidas por recaídas. Y eso pasó con el comandante Chávez. Para el que esté interesado en hacerle seguimiento a cómo fue ese, digamos, proceso informativo, ahí están colgadas en YouTube todas y cada una de las alocuciones públicas que se hicieron informando, ¿no? Y allí habrá altas y bajas. El 4 de marzo se informó sobre ese agravamiento. Y el 5, como te digo, yo convoqué una asamblea de trabajadores del MINS, y era mi responsabilidad con los trabajadores a los que yo comandaba en ese entonces, y les informo, ¿no? No me di cuenta de que el telefonito de la línea presidencial me estaba sonando, y cuando salgo de la asamblea veo que es Elías Jagua quien me llama. Y lo llamo y me dice, mira, vente al hospital militar. Y yo me voy al hospital militar. Allí había multitudes que habían amanecido en vigilia, en oración por el comandante Chávez, y me bajo del carro y me monto en una moto y llego en moto al hospital. Cuando paso al hall de la entrada, pretendía subir hacia el piso 8 y 9, que era donde estaba el comandante Chávez, y veo que viene caminando el vicepresidente Maduro junto con la hoy primera combatiente Cilia Flores. Debo recordar allí a Jorge Arreaza y otros compañeros más, el propio Elías. Y ellos venían hacia acá y yo iba hacia allá, y me colocó enfrente al vicepresidente, y el vicepresidente Maduro me dice en ese entonces, me toma por los brazos y me dice, debe ser fuerte, comandante, se nos ha ido. Yo quedo en una sola pieza y me dice, organiza todo para dar una locución. Y yo, entendido. Me devuelvo y claro, me devuelvo y voy hacia donde había un conjunto de periodistas que estaba preparando, por cierto, ese 5 de marzo, un set como este para una entrevista que le iba a hacer Patricia Villegas para Telesur a Adán Chávez. Y en el otro extremo del hall del hospital militar estaba el podio instalado para eventuales comunicados, alocuciones con los partes sobre la salud del comandante Chávez. Entonces yo doy las instrucciones y me informan que el Canal 8 no estaba listo para salir en ese momento. Hay algún problema con la flyaway, no sé cuánto. Entonces pregunto, ¿Telesur tenemos capacidad en Telesur? Sí, la tenemos. Entonces llevamos el podio de donde estaba en un extremo, lo llevamos al lugar donde estaba el set de Telesur, se quitó el set de Telesur
y desde allí es que se da la locución en la que aparece el entonces vicepresidente Nicolás Maduro informando sobre esa lamentable noticia. Pero bueno, yo atiendo tu petición de anécdotas y creo que esa, te lo agradezco. Esa la he contado poco, pero creo que es importante porque refleja ese momento tan tenso. Se escuchó, fíjate tú, cuando el vicepresidente da la noticia, él incluso previene a los camarógrafos y a los médicos y soldados que había allí en los alrededores. Se hizo una rueda de pescado, como se dice coloquialmente, alrededor de la locución. Y él advierte, tengan compostura porque voy a dar la noticia más trágica. Entonces la gente no captó inmediatamente la magnitud del mensaje. Claro. Y cuando él hace la introducción y dice a las 4:25 ocurrió lo que ocurrió, oye, la postura de los camarógrafos, de las personas que observaban, de los médicos, de los soldados, fue como si hubiese habido un estallido y una onda expansiva hubiese echado hacia atrás a todo el mundo, como una explosión. ¡Pah! Y comenzaron a llorar, vi generales llorando, camarógrafos llorando, asistentes llorando, todo el mundo con una situación impactante. Y al mismo tiempo un rumor que se apropió de los alrededores del hospital militar, ahí que queda en la José Ángel Lamas, en San Martín. Se escuchó aquel murmullo de dolor generalizado. Fue una cosa verdaderamente impresionante. Y bueno, es de las experiencias de vida más impactantes que yo he tenido, ¿no? Sin duda alguna vez era algo muy duro. Ahora, claro, cada quien lo vivió también muy duro en su casa, la señora que lo estaba viendo por televisión, el que lo escuchó por la radio, al que le contaron, el que iba en la calle, para todos fue un gran dolor. Ahora, ese dolor nosotros, insisto, tenemos que convertirlo en fuerza. Ese dolor y esa tristeza que no la hemos superado, nosotros no hemos superado ese duelo. Así es. Nosotros tenemos que convertirlo en fuerza. Chávez no estaría contento, ni estará contento si nosotros nos dejamos achicopalar ante las adversidades. Él era un hombre muy orgulloso de su pueblo y nos dijo muchas veces, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, mujer venezolana, y con eso nos quería decir que ahora nos tocaba a nosotros, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero nos toca a nosotros, a los que en algún momento nos cruzamos en su camino, hicimos parte del proyecto bolivariano, del proyecto chavista, pues nosotros tenemos que sentir esa fuerza de Chávez, que en cualquier adversidad él siempre encontraba la manera de ponerse a la ofensiva. Y eso administrar la herencia, administrar ese legado. Vamos a hacer un corte, Ernesto, pero al regreso quiero que me hables del libro que has escrito, tu obra más reciente, y que se ha desprendido hasta una película de allí. Quiero que compartas esa información con la audiencia, porque hay mucha expectativa acerca del tema de la película. Lo hablamos al regreso del corte. Ya venimos con más de su programa Desenlaces. Estamos de vuelta con su programa Desenlace, acompañado de Ernesto Villegas. Ernesto, vamos a tocar el tema del libro Abril Golpe Adentro. ¿Cómo surgió esa idea de hacer un libro que relatara lo que aconteció el 11, 12 y 13 de abril? Bueno, fíjate, yo pasé unos 7 años, desde abril del 2002, que me tocó muy hondo, como nos tocó a todos también. Lo que hablábamos antes, ese estremecimiento que todos vivimos con la desaparición física del comandante Chávez, tuvo quizás su antecedente en ese hecho también dolorosísimo, colosal, extraordinario, que fue el golpe de abril. Golpeó a todas las venezolanas y venezolanos, incluso más allá de las fronteras, llamémoslo así, del chavismo. Como también yo siento que la desaparición física del comandante Chávez tocó y sensibilizó a mucha gente más allá de sus propios seguidores. Sin duda. Pero bueno, eso da para otro programa. Pero yo pasé 7 años guardando, mira, revistas, entrevistas que otros hacían, artículos de opinión, libros que publicaban los protagonistas del golpe, grabaciones. Hice entrevistas con protagonistas antes, durante y después de aquellos hechos que las fui guardando. Mi papá, Cruz Villegas, albañil,
poeta, y dirigente político y sindical, revolucionario, él iba en la calle y él se doblaba y agarraba un clavo doblado que se conseguía en el camino. Y entonces cuando llegábamos a la casa, él agarraba un martillo, nos ponía a nosotros y enderezábamos el clavo, y ese clavo recuperaba su valor de uso y lo guardábamos y tenía de verdad utilidad. Bueno, esa maña la heredamos, o al menos la heredé yo, y yo sé que mis hermanos también, en alguna medida. Y yo fui guardando ese papelero y grabaciones y tal. Sabía que eso tenía alguna utilidad, porque me había tocado muy de cerca. No decía yo voy a escribir un libro de tales características, no me lo planteé realmente. Hasta que cayó en mis manos un documento inédito. La declaración que voluntariamente rindió ante el fiscal Danilo Anderson poco antes de su asesinato vía atentado terrorista, un personaje que, fíjate tú, fue ministro de Salud y primo hermano de Pedro Carmona Estanga, el señor Rafael Arreaza Padilla. Él, días antes del asesinato de Danilo, fue a su despacho y le echó el cuento de lo que él vio y vivió dentro de Miraflores durante las horas del golpe. Bueno, y aquellos detalles y aquellas cosas que daba Arreaza a mí me parecieron sumamente noticiosos. Y comencé a tratar de procesar ese material como si fuese insumo para una columna larga. Yo en ese tiempo escribía, por ejemplo, en Quinto Día, una columna llamada Contra la Corriente, y pensaba, bueno, yo puedo tratar de, en una hoja, en una página, resumir esto, pero se me hacía imposible por lo largo del asunto. Entonces dije, bueno, ¿será que hago un folleto con esto? Entonces comenzaba entre párrafo y párrafo de las declaraciones de Arreaza a introducirle elementos explicativos, como una especie de contexto, ¿no? Y entonces los contextos se me iban alargando y se me iban poniendo más largos que la declaración misma, y aquello iba creciendo solo. Y bueno, en un momento dado dije, no, esto es un libro. Entonces comencé a armarlo, según la hilación que traía la declaración de Arreaza. Un día creí terminar el libro. Ya había hablado con Julio Santosuoso, a quien yo quiero hacerle un reconocimiento junto con Carlos Parra, que son los emprendedores que están detrás de Editorial Galac, que fue la editorial que publicó la primera edición. Y ya creía que tenía listo mi libro, pero se lo presenté a un sobrino mío que se llama Vladimir Villegas, no es mi hermano, es hijo de Mario, un chamo, y a una profesora ya lamentablemente desaparecida físicamente, que es Olga Dragnik. Y ambos leyeron lo que yo había creído era la versión final del libro. Y ambos coincidieron desde la juventud de Vladimircito y la sapiencia de Olga, en que ese libro estaba muy interesante, pero que tenía que tener un orden cronológico, porque como estaba dispuesto, según la hilación que traía Arreaza, era incomprensible, porque tú ibas para adelante, ibas para atrás. Tú sabes que uno habla normalmente así, ¿no? Claro. No atiendes estrictamente el orden cronológico. Y entonces me dio mi profesora Olga prácticamente la instrucción, me dijo, tienes que hacerlo, pero ponerlo en orden cronológico. Y en lo mismo coincidió este chamo. Y yo entré en una depresión que me duró como 7 minutos y medio, porque yo creía que estaba listo el libro. Y comencé, pues, y dije, bueno, vamos a poner esto en orden cronológico. Y empecé a poner primero lo que había sucedido primero y segundo lo que había sucedido segundo. Y entonces comencé a ver que habían unos baches. Ah, mira, pero si esto pasó primero, y mira que esto pasó antes que aquello. Y yo, ah, caramba, pero qué maravilla. Y empecé entonces a entusiasmarme y a buscar los pedazos que faltaban, porque cuando tú pones las cosas en orden cronológico se empiezan a iluminar aspectos oscuros de Abril. Y bueno, esa tarea me llevó a alargar más el trabajo de investigación. Te confieso hoy día que estaba obsesionado psiquiátricamente con el tema, la casa la tenía revuelta. Yo hacía entrevistas en un programa de radio, Jazz 95.5 FM, y la verdad, yo no les prestaba atención a los entrevistados, toda la que merecían, porque tenía la cabeza puesta en Abril. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué fue lo que hizo Carmona entre tal minuto y tal segundo? Ah, mira, ¿y qué habrá hecho Lucas Rincón entre tal minuto y tal segundo? Por mencionarte a dos personajes en ambas aceras, ¿no? Y bueno, logré armar esa historia y me da la satisfacción, una vez que se publica el libro en el año 2009, el 14 de noviembre del año 2009, se hicieron 30.000 copias en varias reimpresiones por Editorial Galac, y después
Yo todavía ni imaginaba que podía después ocupar el Ministerio de Comunicación e Información, pero me solicitan del Ministerio de Comunicación e Información autorización para reproducir 50.000 ejemplares del libro. Y yo le digo, bueno, perfecto, dale. No cobré ni medio por eso. Me sentí que es un aporte que yo daba a la memoria histórica. Y total que entre los 30 primeros y los 50 que después se publicaron, y entiendo que ha habido después reimpresiones, hubo mínimamente 80.000 ejemplares. Yo he perdido un poco la cuenta de lo que se ha reproducido ese libro. Lo colocamos gratuitamente en internet, se puede descargar en Abril Golpe Adentro. Y tengo la satisfacción de que, mira, al contrario de lo que imaginaba, en lugar de recibir críticas, denuestos, descalificaciones, lo que he recibido son, digamos, recomendaciones, incluso en el otro extremo del espectro político venezolano. El profesor historiador Rafael Arraiz Luca, que es un hombre del grupo 2D, que es de ultra antichavista, escribió en el Diario El Nacional una recomendación. Dijo, este libro recomiendo su lectura porque a pesar de que no comparto algunas de sus observaciones y la óptica desde la cual está escrito, está muy bien escrito y con respeto por los que son objeto de sus animadversiones. Y eso se valora en la Venezuela de los insultos, se aprecia y se agradece, algo así. Y él dice que la Venezuela de los insultos, pues yo, la verdad, el libro no está escrito en clave de insulto, ni mucho menos, más bien de respeto por todos, con mi visión. Yo no le oculto a nadie lo que pienso, lo que soy, mi perspectiva, pero con el propósito siempre de reconstruir una historia con rigor, que creo que es una palabra que debemos rescatar en el ejercicio del periodismo, que es el rigor. Y antes del corte, ¿y la película? ¿Cómo nace la idea de hacer una película en base a ese libro? Bueno, el libro mismo es una película, porque cuando tú lo vas leyendo, cada quien lo lee desde su propia vivencia, y entonces cada quien va reviviendo su propia película de Abril, y va descubriendo cosas que no sabía, porque todos los protagonistas no saben todo lo que pasó. Bueno, y en efecto, se ha hecho una película basada en el libro. La película se llama Abril, la dirige José Antonio Varela, es con guión de Luis Alberto Lamata, José Antonio Varela y José Luis Varela. Es una película que además impresiona porque tú ves reconstruidas escenas que vivimos todos los venezolanos y venezolanas. Unos actores que tienen una similitud física increíble con los protagonistas de la historia. Se hizo un buen casting, ¿verdad? La película, debo sí aclarar, no es la película sobre Chávez, es una película sobre una de las conspiraciones que Chávez enfrentó. Y el foco está más puesto en lo que hicieron los golpistas que en la propia figura del comandante Chávez, ¿no? A pesar de que el actor que hace el comandante Chávez, que no es un actor profesional, tiene un rasgo físico muy semejante en su rostro, pero no es la película de Chávez, es la película sobre la conspiración contra Chávez. Yo estoy muy feliz y agradecido con José Antonio por la confianza que me ha dado al permitirme apoyarle digamos, en el rodaje de esta película. Están afinándose unos detalles. La gente pregunta mucho, bueno, ¿y cuándo la podemos ver? ¿Cuándo la podemos ver? Y yo creo que hay que ver primero el tráiler de la película, que ya está, digamos, en salas de cine y está disponible en YouTube. Yo, además, insisto en que el libro debe ser leído también, porque cada quien hace su lectura. El cineasta hace la suya y hace una película sobre la base de su lectura, pero nada sustituye, y no lo digo por celo de escritor hacia la película, pero nada sustituye la lectura que cada quien hace. Claro. ¿Ves? El cine es un género maravilloso, extraordinario, que causa un impacto ¿Pero queda satisfecho Ernesto Villegas como autor del libro con la película? Mira, por supuesto que estoy satisfecho de la mirada que genera el libro en el director. Por supuesto, pero son dos entes distintos. La película nunca será el libro, ni el libro será la película. Claro. Son dos cosas completamente, digamos, autónomas, ¿no? Yo no puedo
como escritor de un libro, condicionar la lectura que tú le des al libro. O sea, tú lo leerás de acuerdo con tu vivencia. Y dirá cosas que a lo mejor yo ni siquiera me entero. ¿Me explico? Eso es lo grande de la lectura. Eso es lo grande de la lectura. Yo insisto mucho en la lectura. La película me gusta y estoy feliz, pero no dejo escapar el momento también para recomendar la lectura. La lectura es muy importante y sobre todo la escritura. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nos están viendo en este momento, en La Guaira, en Los Teques, en Barquisimeto, o en, qué sé yo, en Bruselas, en Buenos Aires, en La Habana, en Chicago, donde nos estén viendo, porque hoy día un programa como este se ve en el mundo entero. Estoy seguro, hay vivencias del golpe de abril. Mira, me ha sucedido a mí cuando he ido a presentar el libro en el exterior, me cuentan entonces los funcionarios de las embajadas, del consulado, de la comunidad que habita en ese país, de comunidad venezolana, mira, aquí el golpe se manifestó de tal manera. ¿Cómo vivió cada quien la historia? Cada quien lo vivió, en cada oficina, en cada barrio, en cada urbanización, en cada lugar hubo una parte del golpe que yo no viví, pero usted que me está viendo, sí lo vivió. Oye, no deje que se le vaya con su vida eso. Anímese, agarre un papel y para escribir no hace falta un título universitario. Usted se sienta y dice, ese día yo estaba en tal sitio y viví tal cosa y me enteré de lo que pasó por tal otra y fui o no fui para Miraflores, me enteré por televisión del regreso y así me enteré cuando pasó tal otra cosa, viví este acontecimiento. Eso hay que recogerlo. Yo invito a que tanto el libro como la película, y esto es algo en lo que José Antonio y yo estamos muy interesados, que el libro y la película no se queden en sí mismos, sino que generen una línea de investigación sobre Abril, que esa historia que está por escribirse, la escribamos entre todos. Yo, por ejemplo, en el libro digo, este no es un libro sobre el contragolpe, es un libro sobre el golpe, pero no es un libro sobre el contragolpe, el libro sobre el 13 de abril. Es un libro que todavía está por escribirse, porque es una cosa hermosa, maravillosa. Mira, no me animo yo solo, porque es de tal magnitud que es necesario que lo hagamos entre varios, entre muchos, entre miles, entre millones. Yo invito a todas y a todos a que aprovechemos la circunstancia del furor que genera una película y que eso no quede allí, sino que entre todos construyamos la historia del contragolpe. Y estos años que hemos vivido con posterioridad también tenemos que recogerlos. Quiero hablar de eso, porque no quiero, al regreso del corte, no quiero dejar pasar la tentación. Ernesto, y perdóname si de repente te saco un poco de lo que es el tema de la entrevista, que me des tu análisis de lo que está pasando en la Venezuela actual. ¿Cómo no? Desde el punto de vista político, Venezuela es un país tan noticioso, ahorita tenemos tantos temas en el tapete y quisiera que me des tu apreciación, porque nos han escrito por las redes sociales, que aprovecho de mencionarla. Nuestro correo electrónico desenlacestv@gmail.com, en Twitter desenlacestv y en Instagram desenlacestv. Y la gente quiere saber cuál es la opinión de Ernesto Villegas sobre los tópicos más importantes en el panorama político actual. Al regreso del corte conversaremos sobre la visión política que tiene Ernesto Villegas sobre la Venezuela de hoy en día. Ya venimos. Estamos de vuelta con su programa Desenlaces en la última parte. No pude vencer la tentación de preguntarte, Ernesto, ¿cómo ves la coyuntura política actual de Venezuela? ¿Cómo ves el panorama? Yo no la separo de la coyuntura política actual del continente. E incluso podríamos ir más allá del mundo entero, pero vamos a quedarnos en América Latina. ¿Qué está pasando en este momento en Brasil? Henry Kissinger, ¿sabes qué es digamos, el gurú de los, digamos, pensadores de la materia internacional, del campo capitalista? Él dice, América Latina irá hacia donde vaya Brasil. Ahora, ¿qué está pasando en Brasil? Brasil están llevando adelante un golpe de Estado contra la presidenta Dilma, aprovechándose de artilugios jurídicos y tal, y desatados, pues. Incluso factores que hasta ahora habían estado aliados con el gobierno de Dilma y de Lula. ¿Qué pasó en Argentina con el triunfo de Macri? ¿Y qué está pasando en Argentina ahora?
que ha pasado en otros países donde previamente ha habido golpes de Estado revestidos de un barnicito chiriquitico institucional, como es Paraguay, como es Honduras, o como intentaron hacerlo en Ecuador y en Bolivia. Yo no veo desligada entonces la situación política venezolana de lo que está pasando en el resto del continente. Para mí estamos frente a un choque de modelos y un choque de intereses. Por supuesto, no desconozco en lo más mínimo las específicas características de lo que pasa en Venezuela, particularmente en el campo de la economía. Los venezolanos, y yo lo he dicho hace tiempo, han estado pasando roncha terrible en el acceso a productos básicos. Ahora, detrás de eso hay un sustrato político que es la confrontación de modelos. El modelo que nosotros defendemos, el modelo de Chávez, el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI, en modo alguno es eso que estamos viviendo. Todo lo contrario. Más bien, a los que son adoradores del libre mercado, yo les digo, el precio bachaquero es el precio neoliberal. Aquellos que dicen, no, aquí la solución es acabar con todos los controles y dejarle a la libre competencia, a la fijación de todo. Ah, bueno, entonces usted verá que los productos que hoy día, de manera irregular, yo condeno el uso de esos mecanismos del bachaqueo, pues se institucionaliza y pasan los anaqueles. Entonces, claro, las cosas estarán allí visibles, pero inalcanzables para las grandes mayorías. Entonces, yo advierto que hay un proceso de caotización de la economía venezolana, lo padecemos los venezolanos y estoy confiado en que nosotros podremos superar este momento, así como Chávez superó adversidades inimaginables. Yo estoy seguro de que nosotros con unidad, con conciencia además de pertenencia a una misma patria, nosotros podremos superar las adversidades. Las inversiones que se están haciendo en el marco de estos motores, por ejemplo el motor turismo que hemos visto, son impresionantes. Yo creo que tenemos oportunidades, el precio del petróleo poco a poco va remontando y esperemos que remonte lo suficiente, pero que no se desborde para que no nos olvidemos de la tarea pendiente que tenemos de crear realmente una economía productiva y no una cultura rentista como la que hemos tenido. ¿Pero tú crees que es posible superar estas adversidades con una clase política de oposición como la que tenemos actualmente? Ahí vemos un señor Chugo Torrealba, secretario de la MUD, una manifestación, protesta en Corpoelec, y hay un incidente que ellos tildan de violencia. ¿Qué opinión sacas de ese punto en concreto? Mira, yo rechazo la violencia, venga de donde venga, sea de allá para acá o sea de aquí para allá. Y creo que le hicieron un regalo al señor Chu, a pesar de que él no estaba cumpliendo años, estaba cumpliendo años yo, porque eso pasó el día de mi cumpleaños. Le hicieron un regalo que es aparecer como víctima. Me parece que esos regalos no es necesario estar haciéndoselos y menos a gente que no está cumpliendo años. Es un regalo porque ahora él aparece victimizado ante el mundo y eso, aparte de lo que éticamente supone que no estoy de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo con agresiones de ninguna naturaleza. Podemos tener una discusión larguísima sobre quién fue primero, que si hubo infiltraciones o no las hubo. Esa discusión la podemos darla, pero en principio yo rechazo el ejercicio de la violencia, no me gusta, pues no está en mi naturaleza. Y sí creo que ese hecho no es aislado en el sentido de que hemos visto otros episodios de violencia que no han merecido la atención y la condena. Por ejemplo, aquí asesinaron a un alcalde, ¿vale?, en el estado Trujillo. Sí. Y eso pasa por debajo de la mesa. Y imagínate tú si hubiera sido un alcalde de oposición, todavía estaríamos en la plena campaña alrededor de esa muerte. Aquí han asesinado a personas y se les ha digamos, intentado asesinar moralmente después de haberles asesinado físicamente, como el caso de Robert Serra o Yesro Taiza y tantos más, ¿no? Ricardo Durán. De modo pues que la violencia es algo terrible, un expediente que lamentablemente han venido sembrando y que trae consecuencias, lamentablemente. Lamentablemente el que se haya apelado, por ejemplo, a la importación de elementos extranjeros
que no tienen nada que ver con la cultura del venezolano. Esa práctica, por ejemplo, del descuartizamiento de víctimas, eso viene de Colombia, hermano, de los paramilitares colombianos, el uso de las motosierras. Entonces, aquí ha habido factores políticos que lo recordamos con el episodio de la finca Dactari, que se trajeron un grupo de paramilitares para acá y aquí se intentó banalizar el asunto diciendo que eran unos niños, unos paracachitos, y no sé cuánto. Resulta que esos niños, lamentablemente, son los utilizados en Colombia históricamente para la comisión de los crímenes más atroces. Y aquí en Venezuela lo hemos también lamentablemente comenzado a ver con esa importación indebida de elementos de la criminalidad, imberbes que han sido reclutados para las prácticas criminales. Yo te insisto, hay un choque de modelos. Yo estoy convencido además de que el chavismo es la primera fuerza política del país de lejos. O sea, aquí puede haber, por supuesto, coincidencias circunstanciales y callapas que se intenten montar, pero ninguna de esas fuerzas políticas en forma individual le llega al PSV y al chavismo, que es más grande que el PSV, ni de lejos. Y el chavismo tiene unas capacidades de recuperación impresionantes. Por eso el atoro, por eso el apuro que tiene esta gente. Porque si no existiera esa capacidad de recuperación, estarían tranquilos, sin apremios, sabiendo que lo que es del cura va para la iglesia. Claro. Pero como ellos saben que eso no es del cura ni va para la iglesia, y que el chavismo ha demostrado en otras ocasiones una capacidad impresionante de recuperación, pues andan atorados. Y otro dato que te doy, que también es para la reflexión. Si ellos están tan seguros de que están sobradísimos, ¿por qué me andas atacando a la novia? O sea, si tú tienes un harén, me perdonas el machismo del ejemplo, si tú dices que tienes un harén, ¿verdad?, que tienes ese mujerero allá, ¿por qué me estás atacando a mi novia? Y te lo digo porque tú los ves, están ahí haciéndole carantoñas al chavismo, pero permanentemente lo desprecian, lo humillan, prácticamente escupen los cuadros de Chávez, tapan los ojos de Chávez donde pueden, sacan los cuadros de Bolívar y no sé cuánto, pero entonces a la hora de recoger sus firmas que deben ser validadas, entonces intentan mostrar a gente que se supone que era chavista o que es chavista firmando también. ¿Para qué eso? Si te basta con tu gente, ¿por qué quieres incluir a la nuestra? Yo creo que los números no les cuadran, porque para un referendo revocatorio hacen falta más votos que los obtenidos por el funcionario a revocar en la elección que dio origen a su mandato. Y esos son una cantidad de votos que pareciera que no tuviesen, porque si las tuvieran, ¿por qué me estás atacando a la novia? O sea, ¿por qué me estás tratando de levantar al chavismo para ganártelo de tu lado? ¿No será que no te cuadran tus números? Eso lo dejo yo para la reflexión. ¿Habrá realmente voluntad? Porque hay una tesis que la oposición no quiere el revocatorio como tal. Gobernar un país como le ha tocado al presidente Maduro, con la guerra económica, con un precio del petróleo por debajo de 24, 25 dólares, no es fácil. ¿Sabe la oposición realmente que cualquier persona que coloque en esa coyuntura tiene muchas situaciones adversas? Ahora, ¿no crees tú que realmente a la oposición no le interesa revocar al presidente Maduro, sino que le interesa es tener la calle caliente, tener a la gente ahí con una expectativa que tienen muchos años, más de 10, 12, 15 años, sembrando una expectativa de que ahí viene, ahí viene, ahí viene, y nunca llegó? Mira, yo sí creo que los factores de la derecha, que son heterogéneos, pero que los une el odio por Chávez, el odio por la revolución y el odio por el pueblo venezolano, el desprecio profundo que sienten por el venezolano común y corriente. Ellos aspiran a desplazar del poder no a Maduro, sino a desplazar del poder al pueblo chavista. O sea, el poder político, ellos lo ven como algo que es de ellos. Y nosotros, como pueblo chavista, somos unos intrusos en el poder, unos intrusos históricos. El poder pertenece históricamente a las élites. Aquí, además, hubo gobiernos que no podían poner un ministro de Hacienda que no le consultaran a Fede Cámaras. Aquí hubo presidentes que no podían entrar en un país miembro de la OPEP sin pedirle permiso al presidente de turno de la Casa Blanca. O sea, son factores muy, digamos, coloniales, que tienen mentalidad de colonia y que sienten que ellos son los llamados a gobernar. Así el petróleo está en $7. ¿Me explico? Ellos no es que, no, yo como la cosa está difícil dejo que... No, ellos pretenden acabar no con el gobierno de Maduro,
con la revolución bolivariana, y por eso descuelgan los cuadros de Chávez, por eso tratan, fíjate tú, hicieron primero en la campaña anterior al 6 de diciembre, el mismo ataque que le tienen hoy a los chavistas, lo tuvieron antes del 6 de diciembre. Entonces decían, no, Chávez es buenísimo, el malo es Maduro. Y después que ganaron, entonces descolgaron los cuadros de Chávez, vino toda la arremetida contra todo lo que significara chavismo. Otra vez ahora, como creen que pueden activar el referendo, cualquier otra vía electoral, entonces otra vez empiezan a atacar a los chavistas, haciéndole carantoñas, haciéndole sonrisas, tratando de distanciar a Maduro de Chávez. Pero el proyecto no es contra Maduro, no es un proyecto antimadurista, es un proyecto antichavista. Y es un proyecto para acabar con todo lo que Chávez logró sembrar en Venezuela y en América Latina durante todos estos años. Es un proyecto contra la CELAC, contra UNASUR. Yo digo que Chávez nos dejó un árbol de firmes raíces. Ahora nos toca a nosotros cuidar ese tronco y desarrollar las ramas que le van a dar follaje de protección al pueblo venezolano con las realidades de la Venezuela actual. Yo siento que nosotros autocríticamente tenemos que reconocer que la Venezuela de hoy tiene sus especificidades. Yo no le voy a reclamar a un joven que ya ve como natural que haya una universidad bolivariana, al que él quiera que se resuelvan problemas que haya en esa universidad, que ya está bien, él entiende que esa universidad es producto de unas luchas y es una conquista que antes no había, es verdad, pero él ahora quiere que esa universidad resuelva problemas concretos que tiene hoy la universidad, por ponerte un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ponernos en sintonía con ese chamo, con las aspiraciones actuales de la persona que ya salió de la situación de crisis humanitaria que había aquí en Venezuela, crisis humanitaria, que hablan de crisis humanitaria, la hubo cuando el deslave, cuando hubo decenas de miles de personas que se quedaron sin su vivienda. Así. Y el presidente Chávez metió en Miraflores a los refugiados. Y él decidió construir los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y lo hizo para resolver esa crisis humanitaria. Ahora, esas personas que de lo contrario hubieran terminado muertas porque se les habría caído encima el rancho, o habrían terminado enviadas en la Cuarta República, un container por ahí, hoy día tienen un apartamento. Y a lo mejor no se recuerdan bien de dónde vienen. O lo recuerdan, pero sus problemas de hoy son otros. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestra capacidad de comprensión y de lectura de la realidad para interpretar bien las aspiraciones de esos compatriotas que hoy tienen una realidad distinta. Ernesto, última pregunta. ¿Se salva la revolución? Claro que sí, hermano. Vivirá siempre en las venezolanas y venezolanos y en cualquier circunstancia. Porque la revolución, mira, este viejo, que es mi padre Cruz Villegas, él luchó siempre por el socialismo. Él creía en eso. Y fíjate, le preguntaron una vez, ¿cuál es su mayor ambición? Y él dijo, mira, no tengo ninguna en lo personal, salvo una. Asistir al acto de instalación de la República Socialista de Venezuela, cosa que ocurrirá este mismo siglo, dijo el viejo. Y ese era un revolucionario, que independientemente de quién estuviese circunstancialmente en el poder, tenía claras sus ideas y no andaba como una veleta, digamos, buscando un ideal o una razón de vida, ¿no? Yo siento que en Venezuela hay un sustrato de un acumulado de fuerzas partidarias de la revolución, partidarias de un modelo alternativo a la fatalidad del capitalismo, que va a seguir siendo protagonista de los hechos que esperan a América Latina en las próximas décadas. O sea, ahora es que empieza la revolución en América Latina. Así se pierdan gobiernos como el que se perdió en Argentina. Oye, la contradicción misma que se genera entre los pueblos y esos gobiernos genera fuerzas potencialmente revolucionarias que ni te cuento. Así que la historia la tenemos que mirar desde lo alto de ese árbol gigantesco que nos dio Chávez con las raíces bien firmes. No solamente por las cosas que ocurran en una circunstancia. Y recordemos la capacidad inmensa de recuperación que tiene el chavismo, lo demostró Chávez en el año 2004. Intentaron por todas las vías hacer un referendo revocatorio, lograron cumplir con su cometido y al realizar ese referendo que ellos creían era pan comido, y resulta que Chávez le sacó 60-40 por el pecho. Y salió el señor Ramos Ayub, recuerdo, ese 15 de agosto a decir que al día siguiente iba a presentar las pruebas del fraude.
todavía estamos esperando que presente la prueba del supuesto fraude en el que Chávez le sacó 60% por pecho a sus enemigos. Ernesto, muchísimas gracias. Señores, lo dijo Ernesto Villegas en Desenlaces. Agradezco la interacción que hemos tenido en las redes sociales. desenlacestvs@gmail.com, nuestro correo electrónico, desenlacestvs en Twitter y desenlacestvs en Instagram. Toda historia tiene un desenlace. Lo vieron aquí de la mano de Ernesto Villegas, agradecido realmente por contarnos anécdotas que te tocan en lo personal y que son poco conocidas o poco reveladas. Agradezco que hayas venido el día de hoy y esta es tu casa. Gracias. Señores, nos vemos en una próxima entrega de Desenlaces por TVS. Muchas gracias.